Ah, Bien hallados y queridos suscriptores, se está aquí para, ah, tal y como lo primero que se les debe decir es pedirles disculpas a todos ustedes porque por la cantidad de críticas retrasadas que tengo. Resulta que esta la he escrito en primer lugar porque le había prometido al autor ciertamente que si no se escribía su crítica, ni subía un vídeo, y si no subía un vídeo a mi canal hablando de este gran libro de Roma Underground antes del día 8 de noviembre, es decir, del sábado, o sea, el sábado lo tenía incluido, pues yo mismo y mi querido Trumpi, pues perderíamos la ciudadanía romana, nos venderíamos como esclavos y prometeríamos trabajar y habíamos prometido trabajar en las lutonas, es decir, la lavandería, ciertamente en las ergástulas, los terribles campos de trabajo de Roma, donde se metían los esclavos más rebeldes, y también se había prometido ciertamente trabajar en las terribles latomías, es decir, las famosas minas. De ahí que ciertamente se grabase esta mina, porque ni yo ni Trumpi queríamos ir allí. No, no, por favor, no. No queríamos ir allí. De ahí que estemos grabando este vídeo. Al fin y al cabo, tendremos nuestros defectos, pero yo, si se puede, intento cumplir mis promesas. No siempre lo consigo, pero hay veces en que sí, hombre. Am, ya más, se tienen muchísimas críticas, demasiadas, para ir para hablar de todos los libros que debo, de cuyas críticas se deben escribir, pero lo que sí que les puedo decir es que la siguiente crítica o será el trasgo ciertamente de Fyodor Sologub bueno, el libro que ya vieron ayer en mi cumpleaños de cristianismo y anticristianismo en la fantasía y ciencia ficción de mi amigo el profesor Manuel Alfonseca, que yo creo que ya como se les ha dicho es para mí uno de los mejores libros de este año. En la categoría de no ficción lo tengo clarísimo, que es el mejor libro del año en no ficción y casi como que diría que en la totalidad, si hacemos una mezcla de los dos, yo creo que casi también. No supera de Prada, pero está por ahí. O sea, yo no descarto ciertamente. Y bueno, yo no descarto todavía que haya sorpresas, ciertamente, porque ciertamente todavía quedan bastantes días para que llegara al 31 de diciembre y todavía puedo leer un montón de libros interesantes. Eso es lo que se les quiero decir. O sea, se ha aprovechado para grabar hoy porque es que hoy tenía que ser ahora o nunca, como se les digo, porque mi padre se iba con mi hermana a la Real Academia porque tenía lugar una conferencia y mi madre tenía que visitar a una amiga que había sufrido 2 paradas cardíacas. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Esa amiga había sufrido 2 paradas cardíacas y lleva varios días yendo al hospital a verla. Pedimos a todos que Rosa se recupere y pueda volver pronto a casa con el pequeño Marcos y con Rafa, su esposo. Eso es lo más importante. Bueno, yo tenía que aprovechar, porque es que la mayoría de estos vídeos los grabo, no los grabo en la clandestinidad, mi familia sabe que los grabo y de hecho se los paso, pero los tengo que grabar en momentos en que no estoy ocupado o momentos de tranquilidad en que no se ha molestado bajo ninguna circunstancia. Este vídeo tuve que grabarlo en un tiempo récord, es decir, tenía que terminar, había algunas erratas que acabo de ver, pero se tuvo que grabar con un límite de tiempo, ya que a las 4:30 tenía que estar en el directo de mi amigo Quillo Barrios, a quien doy las gracias por haberme felicitado por mi cumpleaños hoy. Le doy las gracias por cierto, me gustaría también dedicarle este vídeo a mi querido amigo Quillo Barrios, ciertamente, por haberme felicitado el cumpleaños. Esta crítica, vamos a ver, no está porque yo desde luego no domino los idiomas, pero ya saben que ustedes que en Goodreads suelo escribir críticas en 4 idiomas, en 3 idiomas, en español, en inglés y en polaco. En atención a mi querido amigo Paco Álvarez el Romano, ciertamente, también se escribirá una reseña
Se ha escrito también una crítica en latín y, por cierto, ya se ha traducido. El traductor de Google me ha puesto un montón de problemas. Ha habido libros hipervínculos que no me han salido y por eso me he tenido que quedar un poco más de tiempo. Pero mañana la he posteado ya en inglés y en español, a pesar de las erratas. Y también se les quiere decir a todos ustedes que ya pueden verla en Goodreads, por lo menos la versión española y la versión inglesa, que son las verdaderamente más interesantes. Si se puede, mañana intentaré subir las otras dos, pero ojo, ya saben que quiero escribir otra reseña mañana, si es posible. Primero, para tener contenido para el canal. Y segundo, también porque es que tengo un montón de críticas que me están comiendo el tiempo, ciertamente. Eso es lo que se les quiere decir. Yo estoy siguiendo más o menos el consejo que me dio una ex amiga, bueno, para mí sigue siendo mi amiga, pero ella no piensa lo mismo. Esa amiga me daba el consejo que le daba la madre de Stephen King a su hijo. Le decía que escribiese un poquito cada día, y eso es más o menos lo que se hace. O sea, yo también escribo un poquito cada día para complacer, para compartir con todos ustedes aquello que más me gusta, y en este caso estamos hablando, y además es algo que, bueno, que está mucho más cercano personalmente a mi tema. Aquí, en esta reseña, ciertamente, lo primero que debemos decir es que el autor, por el que siento una gran admiración, por cierto, también tiene un canal de YouTube que yo les recomiendo. Digamos que Paco Álvarez el Romano y yo nos conocemos de Twitter. Yo la verdad es que en Twitter sí tengo mucho más éxito que en Goodreads, porque tengo unos 4.000 suscriptores. Estuve pensando en escribir a todos para ver si quería alguno suscribirse a mi canal, pero teniendo en cuenta que los problemas que tuve cuando se tuvo que promocionar el vídeo de Tres amigos hablan de ciencia ficción, para evitar, ¿cómo se diría?, responsabilidades penales y la cólera popular, ciertamente opté por no hacerlo. Así que tendremos que ir poco a poco. Por cierto, que mi jefe, don Alberto Balaila, por cierto, se les recomienda, acabo de sacar otro vídeo con mi jefe y se les recomienda verlo, por supuesto. Tenía un plan para aumentar mi lista de suscriptores, pero me dijo que ciertamente el tío me desaconsejó la idea porque la persona a la que quería pedir ayuda estaba muy ocupada y ciertamente no creo que hubiera tenido tiempo de grabar conmigo un vídeo ni en su canal, ni yo no hubiera tenido tiempo para mí, y que por eso se ha decidido ciertamente la idea de seguir pescando suscriptor a suscriptor, poco a poco, ciertamente. Y eso es lo que se les quiere decir. Se puede decir de Paco Álvarez el Romano que es un gran amante de la historia de Roma y que, aparte de este maravilloso libro de Roma Underground, tiene otros tres. El romano que hay en ti, por ejemplo, Crónica Rosa Rosai, por ejemplo, que es una especie de crónica rosa. Y también me parece que tiene una historia ciertamente desmintiendo a los nacionalismos, hablando y comparándolos con el terraplanismo, ciertamente. Yo les recomiendo, yo también cuando estuve en la presentación de Margen de este libro de Roma Underground, se les puede decir a ustedes que adquirí el libro de El romano que hay en ti. Me parece que lo tenemos, ¿no? Sí, creo que lo tenemos. Vamos a enseñárselo, Trumpi. A ver. Aquí tienen. Somos romanos, ciertamente. Este es un tema. En este tema vamos a intentar contestar a varias cosas. Y si ustedes vieron la película de los Monty Python, nos estamos refiriendo a la vida de Brian. Película blasfema, pero muy divertida, hay que reconocerlo. Es muy divertida. ¿Qué quieren que les haga? Yo soy cristiano y tengo que poner a parir la película, pero sí, es muy divertida. Sobre todo quiero que me llaméis Loreta, aunque mi nombre sea Stan. Sí, sí. Pues ya sabrán que hay un momento que es uno de los momentos más grandes cuando el Frente Judaico Popular, sí, se pregunta ¿qué ha hecho de bueno Roma por nosotros? Pues esta presentación y esta crítica, aparte de para evitar acabar en las minas, no, Trumpino. Aparte de para evitar acabar en las minas, esta presentación de este libro se hace para contestar a la pregunta del Frente Judaico Popular. Oh, no, perdón, era el Frente Popular de Judea. ¡Porras! Era el Frente Popular de Judea. Ahora me acuerdo y lo he puesto mal en mi crítica. El Frente Judaico Popular es el que al final intenta salvarles. No, es el Frente Popular de Judea. Estamos para contestar a esa pregunta. ¿Qué ha hecho de bueno de Roma por nosotros? Pues se les va a decir.
Y también sirve para contestar, y porque es muy interesante comparar esta novela de este libro, perdón, no es una no, este maravilloso ensayo divertidísimo del señor Paco Álvarez el Romano, es muy interesante compararla con otras cosas. Por ejemplo, con la visión que tenía Simone Weil, por ejemplo, la gran intelectual y que al final y que estuvo muy cercana al cristianismo. Ciertamente Lucía Echevarría ha hablado de ella en su último vídeo, ciertamente. O, por ejemplo, Karl Popper en su sociedad, la sociedad abierta y sus enemigos, donde ponía a Atenas como el modelo de su sociedad abierta. Yo ciertamente como soy seguidor y admirador de Juan Manuel de Prada, siento un profundo rechazo por Popper. A mí no me gusta nada Popper y yo ciertamente, así que yo estoy entre los enemigos de la sociedad abierta de Popper. Eso ya se lo decimos así bien claramente. Ya saben, me tengo que ganar el cariño de... Yo sí, ya saben que Juan Manuel de Prada le tengo muchísimo cariño, es mi escritor favorito con Joseph Pierce y G.K. Chesterton, y así que tenemos que sumarnos a su bando. ¡Y! Además me salvó la vida, así que le debo todo a mi admirado don Juan Manuel. Pues más o menos ellos insistían más o menos en la crueldad de Roma y presentar a Atenas como un faro de luz. Esta visión, por ejemplo, y más crítica, y se mostraba muy crítica con los dos, el gran historiador Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña, amigo de mi admirado Pablo J. Ginés, y que ha escrito una trilogía muy buena, Imperios de la Crueldad, Compasión, una historia, Iniquidad. Y ciertamente aquí si ustedes desean saber un poco más de Manuel Rodríguez, Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña, aquí en este canal se ha reseñado su interesantísima novela 1077, El invierno del rey mendigo. Se debe decir que Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña es un medievalista, ciertamente, y que el objetivo de Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña, ciertamente, es contarnos y hablarnos de cómo era la vida antes, como la crueldad de las sociedades del mundo antiguo antes de la llegada de Jesucristo. Oye, que todavía sigue habiendo muchísima crueldad, incluso más ahora incluso que a lo mejor que antes. A lo mejor más solapada y más hipócrita la violencia de ahora, pero yo sí que estoy de acuerdo en que, como cristiano, en que ciertamente yo creo que todo lo que está pasando y toda la maldad que hay ahora es porque, como dice G.K. Chesterton, nunca hemos aplicado el cristianismo de verdad totalmente. Ha habido momentos en más, menos, pero creo que ese es el momento. Más o menos Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña recoge una idea que más o menos trató de llevar a la práctica el gran escritor de ciencia ficción y de fantasía Jim Wolfe. Seguramente se hable de Jim Wolfe cuando se haga la crítica de cristianismo y anticristianismo en la fantasía y ciencia ficción de mi admirado profesor Manuel Alfonseca. Seguramente de Jim Wolfe hablemos un poco, ciertamente. Como uno de los escritores que tendrá que incorporar mi amigo, el profesor Manuel Fonseca, se dice claramente por la razón, que es que Jim Wolfe escribió la saga del Atro, donde más o menos donde se critica ciertamente cómo era el mundo de Grecia, especialmente de las polis griegas, especialmente Esparta. Esparta es la que se lleva más sopapos y más críticas, ciertamente. Es una historia muy parecida a la de Memento, donde un soldado que ha perdido la memoria, pues tiene que contar lo que le va pasando. Y luego ese es un mundo en el que todavía Dios no ha venido. Y luego está la saga de ciencia ficción, la saga del Sol Nuevo, pues que es un mundo en el que qué hubiera pasado, en el que se juega con el tema de qué hubiera pasado en un mundo de ciencia ficción, en un mundo en el que Cristo no se hubiera encarnado y no hubiera descendido. Una sociedad que seguirá siendo totalmente pagana, ciertamente. Eso es de lo que se trata. También este tema lo ha tratado el historiador Tom Holland. Por supuesto, vamos a evitar las polémicas. Por ejemplo, Simon Bale, lo dice Douglas y otros que más o menos plantean la posibilidad de que hayan sido los romanos los que hayan matado a Jesucristo. Más o menos Hollywood, que le interesa ciertamente ese discurso por su imperiofobia totalmente. Y le interesa ese discurso. De ahí que por ello sea muy interesante contrastar esta visión, por ejemplo, de Roma Underground, de mi amigo Paco Álvarez el Romano, desde la más profunda admiración, con esas visiones tan negativas y hostiles. Es muy interesante en el caso también de Roma Underground comparar, por ejemplo, la visión que tiene Paco Álvarez el Romano, por ejemplo, con la que puede tener mi amigo Daniel Gómez Aragonés
Aquí para Daniel Gómez Aragonés, ciertamente reseñamos el libro de las reinas godas. Ustedes lo tienen aquí en mi canal por si desean verlo personalmente. Y sería muy interesante, pero también tiene bárbaros en Hispania y también una historia de los godos. O sea, tiene varios libros y sería muy interesante compararlo. Yo debo reconocerles que me siento mucho más romano con los pueblos bárbaros, pero también hay una película, eso no lo dije en mi crítica, pero para eso estoy. Hay una película que a mí me encanta que se llama El Club de los Emperadores, donde ciertamente yo creo que fue una película que ayudó mucho también a cimentar mi pasión por Roma, ciertamente. Hay un verdadero misterio, ciertamente, y a pesar de las críticas que Roma, por ejemplo, Manuel Alejandro Rodríguez Aragonés, para él todas las sociedades antiguas son crueles, aunque hay algunos momentos rescatables en la famosa era axial. Pienso en gente como Zoroastro, por ejemplo, Buda o algunos profetas de estos, Confucio, Mencio, algunos momentos de misericordia, por ejemplo, ese hombre que habló de todas las ciudades que pudo haber tomado y no quiso tomarlas, ciertamente. Sócrates, también los estoicos, hablaba de esos momentos, de esos remansos de paz de la era axial, que se vieron confirmadas con la llegada de Jesucristo. Por supuesto, luego esto se continuaría hasta la conversión del Imperio Romano al cristianismo. Pero debemos hacernos una pregunta. Creo que si ustedes vieron mi vídeo, mi maravilloso vídeo, bueno, no era maravilloso, pero bueno, me tengo que echar flores a mí mismo, de el sitio de Constantinopla de Mika Baltari. En ese vídeo estuvimos explicándonos una cosa, cuál el motivo de la caída de Roma. Precisamente, como decía la maravillosa película de Samuel Broston, hay un enigma que ha intrigado a los historiadores personalmente, que es por qué es cómo, cómo Roma consigue ser, cómo explicar la grandeza de Roma y su caída. Pero hay otro enigma también muy interesante. ¿Por qué de todos los grandes pueblos y civilizaciones de la antigüedad, por qué Roma? ¿Por qué fue Roma la que se convirtió al cristianismo? ¿Por qué no Egipto? Quizás junto con Sumer la primera de las grandes civilizaciones. ¿Por qué no Asiria? Asiria, que cuando Yahvé envió al profeta Jonás, ciertamente, hicieron, o sea, en lugar de matar al profeta Jonás, como hubiera sido lo más lógico y sorprendente, como hubiera sido lo más lógico, pues en lugar de matarle, ¿por qué hicieron penitencia y se arrodillaron y Yahvé decidió darles un poco más de vida a los asirios? Porque no los persas, al fin y al cabo, que Yahvé se había servido de Ciro II para libertar a los judíos que fueron llevados al exilio por Nabucodonosor II y tuvieron que esperar a la época del gran Nabónido y de su hijo Baltasar para poder liberarlos, ciertamente. ¿Por qué? Y además que era un pueblo, dentro de lo que cabe, un pueblo más o menos tolerante, a pesar de la brutalidad de su justicia. ¿Por qué por qué no ciertamente los griegos? Ciertamente, la polis ateniense, alabada por el propio San Pablo, que había suspendido los combates de gladiadores y tenía un altar al dios de la misericordia, y que recibía elogios de San Pablo en los hechos de los apóstoles, ciertamente. Por qué no ciertamente? ¿Por qué no por qué no o Esparta, que había sido aliada personalmente que había sido aliada junto a los romanos de los judíos en la guerra contra los Seleucidas? Podría haber sido cualquiera de las civilizaciones. Se debe decir que Roma no fue el primer pueblo en convertirse al cristianismo. Ese honor recae en los armenios, en el famoso rey Tiridates. Pero es evidente que algún plan, yo como providencialista y seguidor, por ejemplo, de las teorías de Leopold von Ranke, ciertamente, bueno, el propio autor Paco Álvarez el Romano nos habla de Theodor Monsen, también coetáneo y contemporáneo de un poquito, creo que es un poco posterior a Leopold von Ranke, pero se les quiere decir que también que la ciencia, la historia como ciencia social pues se desarrolla y el método se desarrolla en Alemania. Ya hemos visto que ese honor se lo disputa con Gian Battista Vico. Eso es lo que se les quiere a ustedes personalmente decir. Y eso es lo que se les quiere a ustedes decir, mis queridos y bien hallados suscriptores. Pero yo me pregunto, ¿por qué? ¿No será que en el fondo debemos recordar una cosa?
la admiración que sentían ciertamente, incluso padres de la Iglesia, incluso Tertuliano, el más hostil de todos por Roma. Todos la admiraban, todos estaban muy complacidos. De hecho, ciertamente se puede decir una cosa. Decía Henryk Sienkiewicz en su maravilloso libro El Quo Vadis, ciertamente, que es una de mis novelas favoritas, que Grecia había inventado la sabiduría, Roma había inventado la fuerza, aunque yo creo que también sería mucho más exacto decir, por ejemplo, el derecho también, las famosas digesto. Por ejemplo, tenemos a Ulpiano y sobre todo las maravillosas leyes de Lucio Cornelio Sila. Todo el gran derecho que tenemos, de hecho, todavía sigue habiendo en la carrera de derecho una carrera basada en el derecho romano, igual que en el derecho eclesiástico, por ejemplo. Yo creo que la gran aportación, más que la fuerza, que también hay que tener fuerza, pero también hay que saber dominarla. Y si ciertamente ha habido una cultura que nos haya formado a nosotros como personas, quizás sea Roma. Y yo me pregunto, algo de bueno tendrá, supongo. Si Dios ha escogido ciertamente a esta civilización y a este pueblo, es porque algo bueno tendrá, ciertamente. Eso se les debe decir personalmente a ustedes. Se debe decir una cosa personalmente. Yo la verdad es que se le agradece muchísimo al autor la maravillosa presentación que hubo de este maravilloso libro en la librería Margen, que fue, me parece que el día 30 de octubre, personalmente, fue cuando se hizo la presentación de este libro en la librería Margen y pude conocer personalmente a mi tocayo don Alfonso y al gran escritor Carlos de Miguel, que es novelista. Él se suscribió a mi canal y yo en cambio le prometí ciertamente que adquiriría sus dos novelas, El ocaso de Roma y El joven Constantino, y dicho y hecho. No las he adquirido todavía, pero ya las he encargado al árbol y están para ahí y supongo que las compraremos seguramente por Navidad, se leerán. Ya Soraya y María José se están encargando de eso y yo confío personalmente en poder adquirirlas muy pronto y hacer una reseña tal y como se les prometió. Se debe decir una cosa, mi admirado Paco Álvarez el Romano, por cierto, al que conocí, por cierto, en las tumultuosas redes sociales, en este mar virtual, tuve el honor de conocerlo por ahí y hay una admiración mutua, ciertamente. Es raro, pero me sorprende ciertamente que yo tenga tantos seguidores en Twitter, pero lo cierto es que los tengo, quizás porque pues es cuestión de tiempo al final, es cuestión de tiempo y eso es lo que confío, que algún día con un poco de tiempo mi canal pueda pues, más o menos ir despegando y eso es lo que se les quiere personalmente decir. Se debe decir una cosa, que no estamos hablando de un manual de historia al uso, personalmente, no estamos hablando de un Blázquez, de un Roldán, de un manual de historia. Lo que más o menos ha tratado el autor es ciertamente esto. En Roma Underground, por ejemplo, este toque warholiano y de la cultura pop, yo creo que tiene un homenaje casi sesentero, casi que tiene que ver con la cultura pop. Esto a mi jefe, don Alberto Balaila, le encantará, ciertamente. Lo que pretendía el autor es algo que más o menos han pretendido los grandes tendencias historiográficas del siglo XX. En lugar de contar la historia de los grandes personajes y de los grandes hombres, se puede decir que las grandes hazañas de estos grandes personajes de la historia no habría sido posible si no hubiera habido un pueblo que hubiera trabajado y que hubiera hecho lo posible. Incluso el más insignificante de las personas ha contribuido ciertamente a la grandeza de Roma, para bien o para mal. Formó parte y ha dejado una huella y un legado. Y eso es lo que se pretendía, igual que pretendió Annals con Marc Bloch y, por ejemplo, Lucien Lefebvre. Ciertamente se pretendió eso. Y había una asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras, cuando yo estudié con Enar Gallego Franco, Vida cotidiana de la antigüedad, que más o menos, sobre todo de la antigua Roma, que trataba de eso, ciertamente, de contar la historia, en este caso, de los marginados, de los grandes olvidados, de las voces anónimas que nunca aparecerán. Para eso es muy interesante lo que ha hecho mi admirado Paco Álvarez el Romano. Uno pensaría que habría hecho métodos Él más o menos decía que no podíamos recurrir a las fuentes y, por ejemplo, escritores que más o menos podrían haberle ayudado, o sea, Marcial, Juvenal, sí, ha recurrido Marcial, Juvenal, Terencio, Plauto, sí
ha recurrido a ellos, no lo debemos negar, ciertamente que se ha recurrido a ellos. También se ha recurrido, por ejemplo, al famoso autor del Satiricón. Se debe decir que el autor del Satiricón, mi amigo, no duda mucho de que la autoría del autor, o sea, no creo que pueda ser el famoso Petronio que aparece en los anales de Tácito y que era augustano y gran amigo y también pelotillero de Nerón y también una especie de árbitro de la elegancia, como si fuera un Bob Brummel o un Mr. Blackwell, algo así, y que fue gobernador en Bitinia y que le hizo componer a Henry Sienkiewicz la maravillosa Quo Vadis. ¿No? Él no piensa eso del Satiricón, no conoce la autoría y lo mismo pasa un poco con El asno de oro, o sea, estas novelas que podrían, o los epigramas, que podrían haberle, o Luciano de Somosota, que también lo hemos olvidado, o sea, esta gente que a priori se supone que habla de los bajos fondos y de la Roma suburriana, del suburra, ciertamente, no lo ha buscado allí. O sea, y uno pensaría, bueno, que habrá utilizado métodos arqueológicos, yo qué sé, lápidas, epigrafía, carbono 14, el uranio, la dendrocronología, que habrá usado arqueología, habrá usado esos métodos de datación, pues en realidad no ha usado eso, ha hecho un poquito de todo y ha buscado y ha rebuscado. Se debe decir una cosa, que si usted está esperando un manual sesudo, difícil y complejo, o sea, y algo que, pues no, este no es su libro. Este es un libro ciertamente va a contar una historia para la gente como que no es historiador como yo, o esto está hecho para el hombre de la calle, para que nos demos cuenta. De ahí que haya, por ejemplo, muchas referencias ciertamente a lo que se diría la cultura contemporánea actual que nos ha conformado. O sea, yo que sé, aquí te puede citar a Sabina, te puede citar a alguien de la movida de los 80. Aparecen mucho los hermanos Marx, los buenos. Hombre, también aparece el malo, también aparece Carlos también, pero estamos hablando de Harpo, Groucho, Chico y bueno, ¿cómo se llama el otro? Y se hablará sobre todo de esos hermanos Marx. De lo que se trata sobre todo es de esto, que usted pueda aprender qué hay mediante estilo nariz de Cleopatra, mediante anécdotas, qué hemos heredado de nuestros antepasados eso es lo que denominaría mi querido G.K. Chesterton la democracia de los muertos, qué es lo que hemos heredado de los romanos, ciertamente, y en qué nos parecemos. Y eso es así y se ha contado de forma amena y divertida, y eso es lo verdaderamente importante, con muchos chascarrillos, muchos comentarios simpáticos. Eso es lo que se ha querido tratar. O sea, en lugar de... Se ha querido llegar al hombre común, ciertamente. Estilo como si fuera a nariz de Cleopatra, como ya se ha dicho personalmente. Y eso es lo que se les quiere personalmente decir. Lo que se ha buscado, ciertamente, es contar una historia, pero de forma más desenfadada, muchísimo más alegre. Es cierto, ha hecho como más o menos hizo un personaje, por ejemplo. Por ejemplo, hay una novela llamada Escipión, por ejemplo, que es la segunda parte de la trilogía de Cartago, escrita por Ross Leakey. Sí, lo siento, Paco. Yo no quiero defender a los odiados y perversos cartagineses malignos, pero es que nos sirve de ejemplo esto de Escipión. Pues resulta que en este caso el amigo de Aníbal y una especie de mentor, Bostar, es atrapado por los romanos y durante un tiempo acabará cayendo en las manos de Publio Cornelio Escipión el africano, o sea, del enemigo de Aníbal, y entonces, ciertamente, y veremos la historia desde el otro lado, desde el lado de Roma, por eso es tan interesante, ciertamente, esto. Pues antes de llegar a Escipión, pues tiene que educar a los hijos de una familia romana, y estos no les interesa la historia, ni la filosofía, ni nada, o sea, estos lo que quieren pasa como esa familia que acoge a Asterix y a Obelix en los laureles del César. Lo que quiere es pasárselo bien, ir de orgías y de fiesta. ¿Qué hace ciertamente para educarlos e instruirlos? Pues lo que hace ciertamente es pues hablarles de lo que les gusta a ellos, una historia de la prostitución, de las prostitutas, que a tanto les gusta a ellos. Y es más o menos lo que hace un poco más o menos, si ustedes han visto esa maravillosa película, que a mí me encanta y al tío también, me estoy refiriendo a la señora Doubtfire, por ejemplo. Si ustedes han visto la maravillosa, hay un momento en esa película donde el personaje de Robin Williams, por ejemplo, que también era doblador como él, ciertamente, como el personaje que se llama Daniel, me parece,
Pues hay un momento en que en la cadena en la que trabaja hace unos documentales muy aburridos sobre los dinosaurios, muy técnicos, que aburre a las ovejas. Y entonces un día que el tío se dedica a limpiar y no sé qué, porque está buscando trabajo, renuncia al suyo porque, digamos que eso de recomendar fumar a los niños, como que no. Y hacemos lo mismo. Niños, no lo hagáis. No lo hagáis porque os destrozaréis los pulmones. Así que, o sea, eso de que un personaje de dibujos animados se ponga a fumar es moralmente irresponsable, como diría el otro. Pues eso, pues resulta que en un momento en que no están grabando nada, se pone ahí con los dinosaurios, se pone a jugar con ellos y entonces le ve el productor y en lugar de despedirle por vago y perezoso, no, queda usted contratado, porque de eso es lo que se trata de este maravilloso libro, mis queridos suscriptores, de hacerles aprender la grandeza de Roma y ciertamente y todo el gran legado que han hecho para nosotros al mismo tiempo mientras ustedes se divierten y se ríen, ciertamente. Jucundus, jucundiosamente, como diría un personaje de John Henry Newman en Calista Retazos del siglo III. Eso es lo que se les quiere personalmente decirles a ustedes. Eso es lo. Y bueno, el autor ha dividido ciertamente el libro en varios capítulos. Vamos a ir. ¡No hemos conseguido sin derribar al gran Pierce! Por cierto, aquí está la dedicatoria para el señor Fons, amigo romano, me parece que de la 11, uno de los buenos, gracias por tu apoyo siempre. Ave, te saludo. Bueno, esta es la maravillosa dedicatoria que me hizo Paco el Romano para mí. Y esto es ciertamente, aquí tenemos el índice. El índice goza de un prefacio, de una introducción, buscando dónde se cubren las fuentes. Se debe decir una cosa que se tendría que haber dicho lo primero de todo, y es que este toque sesentero, ciertamente, de homenaje a los 60, se debe a que el autor pensó e ideó esta obra mientras estaba en el Tube, o sea, en el metro de Londres, y de ahí que tenga este ambiente, y ahí fue donde empezó a pensar en estas cosas. ¿Cómo sería, bueno, como el tema del barro que se mancha, empezó a hablar de la Roma que usted no conoce, ciertamente, de esta gente. Hablaba un poco de la mortalidad infantil, por ejemplo, de lo que era llegar a los 30, y que la gente lo que buscaba ciertamente, pues es eso, seguir vivo. Hay gente, nos habla de un tema muy interesante, por ejemplo. Bueno, vamos a ver. Primero había un prefacio, una introducción, 10 capítulos, buceando donde cubre las fuentes. Ese tema ya lo hemos tratado personalmente. Siempre serás pobre si eres pobre. Yo les quiero decir una cosa, por terrible y duro que parezca, eso se lo quiero decir a ustedes. El tema de Roma, usted si era ciudadano libre, pero era pobre, pues a lo mejor vivía peor que los esclavos. Eso sí, sí que había algo que enorgullecía a la gente de Roma. Y es ciertamente que el hecho de ser ciudadano romano, los romanos estaban muy orgullosos de poder serlo. Aunque, bueno, y hay una cosa que critica mucho el autor, y es la hipocresía. O sea, que esto de que, por ejemplo, vaya un Marco Licinio Craso y se dedica a quemar las casas para así hacerse rico, que es lo que hacía. Y el tema de los alquileres, o sea, esto es lo que ha producido la victoria del alcalde de Nueva York, o sea, demagogia y engañar a la gente y mentirles diciendo que todo va a ser gratis y que va a congelar los alquileres o incluso los va a haber una condonación, pues más o menos este ya aparece aquí personalmente. Hay un pretor, me parece, o no sé, me parece que es un censor que intentó hacer esto y que ciertamente tuvo que huir de la ciudad. El propio César intentó arreglar también el problema, pero no pudo, o sea, y condonar algunas deudas, pero no pudo. Esto, por ejemplo, lo cuenta, o sea, aquí una de las pocas cosas que van a hacer y para divertirse es ir a las termopolia, o sea, a los figones, las tabernas, o sea, para pasárselo bien, y también el reparto, y también ya sabemos el pan en el circenses, o sea, que la gran diversión es eso, ir al teatro, ir al anfiteatro, también o sea, y al circo, que es donde se celebraba, al circo verdaderamente es donde se celebraban, por ejemplo, las carreras entre los azules, los verdes sobre todo, y luego están los rojos y los albos, personalmente. Aquí los dos grandes contendientes, y sobre todo esto también lo vamos a heredar
por favor, lean mi crítica del Cinturón de Oro, por ejemplo, de Cecilia Holland, donde hablábamos de la vinculación que existía entre los deportes y el poder político. Ese tema lo hemos tratado en la novela El Cinturón de Oro. Ahí lo recomendamos, ciertamente. Pero para esta gente muchas veces y en ocasiones era muchísimo más rentable no despertar al siguiente día. Lo que la gente buscaba más o menos era, bueno, pues, que la vida se hiciera más soportable. O sea, por ejemplo, se llegaba a decir una cosa, que el amor y el vino ciertamente te corrompían bueno, y hacían que y hacían que tu salud se resintiese, pero sin ellos la vida era intolerable. Más o menos esa era una de las cosas. Se ha recurrido mucho a eso, a lápidas y a muchísimas cosas, por ejemplo, ciertamente. Hay también nuestras chirigotas o nuestras sátiras, por ejemplo, había sátiras, por ejemplo, hacia el famoso Balbo, de ascendencia púnica o fenicia, por ejemplo, que gran amigo, por ejemplo, de los romanos y sobre todo me parece que de César, por ejemplo. Este hombre consiguió la ciudadanía romana, pero eso no le evitaba ser criticado y atacado como un auténtico ladrón. De hecho, también hay mucha crítica social y se ve el desencanto del autor con la situación política, no solo la española, sino también la mundial, ciertamente. Y de ahí que haya, por ejemplo, hay una fuerte crítica social en este libro que la hará enormemente interesante. Llega a decir, no lo he dicho tampoco en mi crítica, pero llega a decir que el 1% de las personas tiene el 50% de la riqueza. Es así, ciertamente. Es así, ciertamente, por ejemplo, si uno piensa, yo que sé, en Elon Musk, por ejemplo, en Soros, en Bill Gates o en Jeff Bezos, uno piensa en Rockefeller o los Rothschild, pues oye, eso es así, no lo vamos a negar, ciertamente. Es enormemente interesante todo lo que se nos cuenta, por ejemplo, y es absolutamente fascinante. Por ejemplo, también nos recomienda series maravillosas, como por ejemplo la serie Roma, también Yo Claudio, aunque Yo Claudio se va más por el tema de los clarissimi y los perfectissimi. El autor, por ejemplo, también nos habla, por ejemplo, del tema del dinero, por ejemplo, de los ases, por ejemplo, de los estercios, del denario, de los aeurus, que, o sea, las monedas igual, o sea, bronce, plata y oro, ciertamente. Eso es lo que se nos cuenta personalmente por parte del autor, como las devaluaciones, los temas, crisis de monedas y todo esto. Eso es muy interesante, ciertamente. En la época, pues no sé, de Teodoro, de Tiberio, de Calígula, eso es lo que se nos cuenta, es muy interesante. Ya hablaremos, por ejemplo, se hablará mucho de esos temas. El autor lo hace de forma amena y no de forma tan embarullada y aburrida como lo está haciendo un servidor, pero bueno, eso es lo que se les quiero decir. Y por ejemplo, es muy interesante y conmovedor, por ejemplo, las tumbas y la epigrafía que hay. Por ejemplo, el león, por ejemplo. A ver si está por aquí. Vamos a ver. Ajá. Aquí vemos, por ejemplo, las fotos son extraordinarias. Miren, vamos a enseñarle unas pocas. A ver, mi elefante. Mira, aquí hay una foto de un pobre. Aquí De eso ya hablaremos, del tema de los juegos. Pero quería enseñarles personalmente las fotos, personalmente. Y aquí está muy chulo. También, por ejemplo, a ver, estamos aquí, a ver, espera. Lápida, por ejemplo, se habla mucho, por ejemplo, de Complutum, por ejemplo, de Alcalá de Henares, de restos de gente. O sea, ha investigado también temas de arqueología y habla mucho de Vindolandia, o sea, de Britania, de lo que es Britania y lo que previamente fueron las Islas Casitérides, si se tiene un poco de idea, del estaño, un poco también de Caledonia, o sea, no va solo a la ciudad de Roma, o sea, que va por todo el imperio, ciertamente, el autor, o sea. Ya ha recogido todas las cosas, por ejemplo. Por ejemplo, le conmovió al autor el tema de una lápida badiniense, o sea, sobre todo algo que estaría por ahí entre León y no sé cuánto, y sobre todo ha recogido tumbas, por ejemplo, de niños cristianos también, o sea, que ya este tema y esta sensibilidad la recoge. Por cierto, que el autor, aparte de todos los libros que les he recomendado, también recoge, por ejemplo, las maravillosas novelas de
de Lindsay Davis. Esto es un tema muy interesante para conocer el tema del AMPA, de los ladrones y todo esto, que también, sobre todo, va a tratar más en el tema del capítulo, el capítulo segundo, que es lo que te puedes encontrar personalmente perdón, el capítulo tercero, La noche no es para mí, y por ejemplo, y en el capítulo quinto, Crimen y castigo. Esto es muy interesante, por ejemplo. Lo de la noche a mí me gustó muchísimo porque, por ejemplo, el propio autor llega a decir, por ejemplo, bueno, es que debemos decir una cosa, la razón por la que no se fía de los Juvenales, los Plauto, los Terencios, los Marciales, los Lucianos de Somosota, es porque si usted ciertamente lee a esos autores personalmente, se dará cuenta de que en Roma no funcionaba nada y que era todo un desastre y no se explicará cómo, no se, cómo se tenía todo en pie. O sea, si esa civilización duró 156 más 376, si duró casi 1200 años, alguna razón habría. O sea, por eso dice que no hay que tomárselo en serio y que hay que pensar en eso como hay que pensar en Roma como si ciertamente fuera. No hay que pensar como si fuera un número de martes y 13 o un show de Leo Harlem. O sea, en realidad lo que se hacen es con aire vallinclanesco y paródico. O sea, pero no es la Roma tampoco real. O sea, sí, nos ayuda a conocer cómo es la Roma más humilde, pero no ciertamente, pero no es la verdad totalmente. O sea, esto es muy interesante. En Roma, la noche puede ser tan efectiva como el día. Por ejemplo, ahora estamos en invierno y hay un predominio mayor de la noche. Pero es que, por ejemplo, el calendario de Roma también toca el calendario juliano. Esto también lo toca mi maestro, el profesor Manuel Fonseca. Este tema lo toca el calendario juliano también, por ejemplo. Y bueno, y es un calendario el de Roma lunar, y por ejemplo, había veces en que había muchas más horas de día que de noche, o 14 horas, y luego, dependiendo de si estábamos en invierno o estábamos en primavera, por ejemplo, o en verano. En verano, pues los días duran más, hay que trabajar más, y en invierno, pues hay que trabajar un poco menos. Pero por la noche todavía se hacían sus cosas, me refiero. Por ejemplo, la gente iba a buscar perlas o hacía todo lo que no podía hacer. Era la época, pues, la Roma nocturna siempre es fascinante, pero también muy peligrosa. La gente también podía leer, por ejemplo, y hacer muchas actividades, podía leer, estar con un libro o una persona, podía hacer lo que estaba verdaderamente prohibido. Una de las cosas más bonitas es cuando el autor ciertamente nos habla de los diferentes juegos, nos habla de los dados, nos habla de las tabas, nos habla de un juego de la morra, que es un juego muy infantil que se juega con los dedos, de un juego muy parecido al mahjong. Es muy interesante cómo el autor va explorando los diferentes tipos de juegos que hay ciertamente en la sociedad romana, ciertamente. Y eso es lo que lo hace tan. Se permite, por ejemplo, discutir ciertamente las teorías de los 4 sueños del filósofo Roger A. Erkich, por ejemplo, ciertamente, y también el caso de Lars Svensson, el famoso filósofo noruego. La verdad es que es un libro que parece jocoso e hilarante, pero que es mucho más profundo y mucho más serio de lo que cabría imaginar, ciertamente, cuando uno se lo imagina. Ciertamente, sí, ciertamente. También está el tema de las perlas, y bueno, y el tema de los ladrones. El tema de los ladrones es fascinante. Por ejemplo, pues, recurre ciertamente al satiricón, por ejemplo. O sea, es una historia muy truculenta. Es una persona que son gente que se queda muy impotente y solo me parece que recupera la potencia al uno. Lo de menos es Trimalción, que luego Trimalción, bueno, es el nuevo rico y de hecho le coge a Trimalción y no le coge las citas donde le dejan mal. Paradójicamente, Paco Álvarez el Romano coge a Trimalción las citas interesantes. También es muy interesante El asno de oro de Apolillo, ese libro del que C.S. Lewis decía que era casi pornográfico, pero en realidad es que es un libro de conversión religiosa, en este caso no al cristianismo, pero sí ciertamente al culto de Isis, ciertamente, o sea, al culto de Isis, o sea, si usted, es una historia de conversión, es un libro religioso incluso, y donde está el famoso mito de Eros y Psique, como también explorará Ovidio y su banda con las metamorfosis, o el Arsamandi de Ovidio, eso también lo explorará ciertamente el gran Ovidio, exactamente. Es la hora del amor, es también el tema del cortejo. La noche puede dar para muchas cosas, pero también es peligrosa porque es el momento de los criminales.
Un tema muy fascinante también es el tema del ejército. Si usted personalmente no podía, no, usted vivía en una mala situación, Roma podía ser una solución. Ha cogido el arte militar de Vegecio, ciertamente, tenía que medir unos 70 y no sé cuánto, o sea, o en Roma podía ser muy difícil, o sea, no era tan fácil entrar en las legiones, pero cuando uno se va quedando sin voluntarios, pues tiene que recurrir a eso. Y además siempre Roma tuvo problemas demográficos, ciertamente. Ya saben que mi amigo el profesor siempre consideró que fue un golpe mortal, la peste del siglo segundo, en la época del emperador Marco Aurelio. Para él eso fue un golpe durísimo del que Roma no se recuperó, aunque fue cayendo poco a poco, ciertamente. También estaba hecho Roma. Pero nos cuenta historias como, por ejemplo, de ese soldado, de ese legionario que escribía a su madre, y sobre todo nos cuenta las memorias de un tema egipcio, de también otro famoso centurión, ciertamente, a uno que le robaron, o sea, me parece que te llama Claudio. Por cierto, estuve preguntando por el famoso amigo Claudio, apócrifo que aparece en estas historias, y ciertamente Paco Álvarez el Romano me dijo que el famoso Claudio, pues no era verdad, que era una figura apócrifa para ciertamente lo que se pretendía era ciertamente pues contar anécdotas jocosas y graciosas pero bueno, había que preguntarle si existía y a lo mejor existía de verdad el tal Claudio. El tal Claudio, bueno. El tema de Roma es fascinante, te explica cómo funciona el ejército. Yo también os recomienda, por ejemplo, el Asteris Legionario, por ejemplo. No sé si les comenté que también habla de las novelas del gran detective Marco Didio Falco, pero no conoce las de Steven Saylor. Las son mejores las de Lindsay Davis, ciertamente, con Marco Didio Falco y su hija, ciertamente. Además pega el pelotazo con Elena Justina, eso es lo que se les quiere decir. Las de Gordiano el Sabueso no tienen tanto... No son las de Gordiano el Sabueso de Steven Saylor no las conozco y no son tan buenas. También están los maravillosos libros de Asteris, por ejemplo, la de los laureles del César y sobre todo el tema de Roma, Jorcho, la primera legión, tercera corte, segundo manípulo, primera centuria. Así nos explica cómo es un poco todo el tema, cómo va un poco, cómo funciona la legión, o sea, como un legionario, un decurión, un optione, cómo funciona el ejército, las tácticas militares, también nos explica un poquito de esto, también ciertamente. El centurión que cobra, no sé si 50 veces más que el legionario, no me acuerdo si eran 54, creo que 5 es que se me antoja muy poco, tiene que ser que cobraba 50 y encima puede recurrir, yo que sé, a sobornos y a cosas de estas, siempre que no le pillen, claro. Es muy interesante también el tema de los matrimonios y las relaciones mixtas, con, por ejemplo, con gentes del lugar. Yo vuelvo a repetir que si usted dura 30, ojo, puede no acabar bien la historia, por ejemplo, ese legionario al que le cortaron las piernas en Valencia, en las guerras sertorianas, o sea, esas guerras que tuvo Quinto Cecilio, Metelo Pío y Neo Pompeyo contra el último de los grandes generales de Mario, Sertorio, que me parece que no sé si estuvo en Osca, por ejemplo, y creen que pudo ser el descubridor de las Islas Afortunadas o de las Canarias, eso no me queda muy claro. También el tema de Caledonia, no hemos hablado, pero es que, por ejemplo, había leones también. Había leones en Britania, o sea que había juegos gladiatorios en todas las partes del imperio. Hay una persona al que se lo comieron, se lo comieron los animales y también gente como dice el autor, que bueno, que lo han crucificado y que según él, Posteguillo, pues escribiría una novela de no sé cuántas páginas hablando de esa persona, o sea, como si fuera el Otzi de la época. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, ciertamente. Este capítulo tan divertido que engloba la parte del ejército significa Haz turismo invadiendo un París, es como se llama y es el cuarto capítulo, del libro también. Y es muy interesante porque tú cuando te licencias, Roma no te deja en la estacada, te da algo, te da una parte de tierra. Esto lo cuentan también. Eso sí, luego la tienes que defender tú, o sea que al final la cosa está que no dejes tú las armas y usarte a ti como una vanguardia y una especie de colonizador, ciertamente. Es para sustentar la romanidad, ciertamente. También aquí hablé un poco del me parece que fue el primero Publio Cornelio Scipione Emiliano, el primero que trató ahí de compensar a los legionarios con tierras. Luego fue Cayo Mario el que se creó un ejército privado y particular, y ojo, que la forma o sea, que esta gente
no solo construía campamentos militares, hay ciudades como Eboracum, por ejemplo, o León, la Legio famosa, que son ciudades militares en torno a campamentos. O sea, no son solo, no es solo el campamento, es que es lo que los aledaños y lo que hay. O sea, hay civiles, hay las mujeres, las pornai, las escortiae, las lupas, están también ahí. Y sobre todo, y confraternizan con los civiles. O sea, que no estamos hablando. Es muy interesante el tema también. Eso es lo que se les quiere decir a mis queridos suscriptores. O sea, que la vida en Roma no es tan aburrida. Eso sí, es que depende de las cartas que te toquen. Si te salen mal, te pueden robar, puedes encontrar un superior que te haga la vida imposible, que te roben, como le pasó, por ejemplo, a este egipcio, pero puedes casarte con una hermosa britana, como le pasó el caso de Regina, me parece que se llama la chica, ciertamente. Muy... No les hemos hablado de un tema muy interesante, el tema del sueño, que ciertamente hablamos de himnos y tánatos, o sea, la muerte y el sueño están relacionados y también, por ejemplo, que esta gente produjo los sonidos, ciertamente. Y bueno, fantaso y también estos pueden ser los sueños pueden ser portadores de los dioses, por ejemplo. Me parece que Morfeo, antes de ser el negro, el personaje interpretado por Lawrence Fishburne, el negro de Mártiris, por ejemplo, también salía Fantaso, que es de los sueños así. Fantaso es que, por ejemplo, los sueños fantásticos, ciertamente, o sea, cosas que se mueven, ese tipo de cosas. No lo hemos hablado y teníamos que haberlo tratado en el tema de la noche, pero bueno, ya saben que estoy aquí citando todo esto de memoria, porque es lo que he memorizado de mi crítica, así que es normal que se den saltos, ciertamente, y se pase de un tema a otro. Pues puedes encontrarte con un superior, gente que te robe, o sea, gente que te pretere. O sea, si tienes influencias y la vida te va bien, pero bueno, la cosa es esta, llegar a los 50 y tantos, por ejemplo, o no sé cuántos. Y esa es la cosa, o sea, el tema del ejército romano es enormemente interesante, pero vamos a pasar a un tema menos doloroso y menos bonito, que es el crimen y el castigo. Aquí ciertamente se habla de, bueno, el castigo que se da a los criminales, ciertamente. Ladrones, asesinos. Bueno, la palabra asesinos no existe, porque ya saben que ustedes que proceden de la famosa secta de Hassan ibn Sabah, pero los sicari, este tipo de maleantes, por ejemplo, de este tema ha hablado, por ejemplo, ya me parece que hablaba, sí, me parece que Apuleyo, por cierto, Apuleyo llegó a aparecer en la Ciudad de Dios, por ejemplo. Apuleyo he citado y más o menos le contradice la Tagastea, por ejemplo, y todo. Al Tagasteo y, por ejemplo, y todo esto. Y también a ese sacerdote egipcio que decía que Egipto, pues no sé, tenía una antigüedad de 100.000 años o por ahí. O sea, sí que aparece este tipo de cosas. Por ejemplo, me parece que también ese tema aparecía en la raza cósmica, también me parece en la raza cósmica aparecía también ese tema. Sí, aparecía en la raza cósmica del mexicano Vasconcelos. También aparecía el tema de este famoso, de Hermes Tremigesto y este tipo de cosas. Y sí, pero no se llamaba así el sacerdote egipcio. Pero bueno, es muy interesante. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el pasado de Roma no era muy limpio. O sea, debemos recordar una cosa, que Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, fueron dos niños abandonados y creados muy probablemente no por una loba, como nos cuenta, por la Lupercalia, o sea, sino por lo más probable es que fuera por una prostituta y un pastor, ciertamente. Esos fueron los que criaron a Rómulo y Remo, que Paco Álvarez el Romano cuenta de forma ebemerística, ciertamente. Lo cuenta de forma un tanto ebemerística ese tema, ciertamente sin ningún tepa. Nos cuenta, por ejemplo, la historia de Hércules, que después de robarle y asesinar a Gerión en uno de los trabajos que le mandó el rey Eurito, pues pasa por Roma y sufre un latrocinio por parte de Caco y para que le roba una parte del ganado y entonces tiene que ir a la guarida del tal Caco, levantar el bosque digo, la roca, el túmulo donde se esconde con una sola mano y luchar con él, o sea, y matarle, o sea, personalmente no era peor que el gigante Anteo, que es que como que si que tenías que matarlo antes de que tocase la tierra porque si no volvía a revivir el bichejo, o sea, pues pasa esto. Se pasa un poco de esto, me refiero, o sea,
Roma no tenía un... Y quiero recordar que en la época de Rómulo y Remo, personalmente, en la época de Rómulo y Remo, pues también pues, se produjo el famoso rapto de las Sabinas. El propio Rómulo llegó a asesinar a su propio hermano, era un fratricida, ciertamente, y muy posiblemente protegiera a uno de sus amigos de un uxoricidio, pero este tema lo desmiente totalmente el propio autor, que ya hablaremos cuando se llegue a la parte de las mujeres, ciertamente. Eso es un tema enormemente interesante y lo que se les quiere decir. Am, lo que se les quiere decir. Son muy interesantes, por ejemplo, el tema, por ejemplo, se tratan, por ejemplo, qué es lo que ocurría, por ejemplo, con los envenenadores, con los adúlteros, con los con la gente que cometía delitos graves, o sea, podían morir estrangulados en el Tulianum, por ejemplo, tirarlos desde la roca Tarpeya. Las crucifixiones son solo para los extranjeros y la gente que comete delitos gravísimos que te hagan perder la ciudadanía romana. Por ejemplo, el propio San Pablo no fue crucificado, sino decapitado por su condición de ciudadano romano. En cambio, San Pedro sí que fue crucificado. Se debe tener que, al tener en cuenta que hay tantos extranjeros, por ejemplo, es normal y es lógico que la crucifixión seguía existiendo, ciertamente. Eso es lo que se les quiere. El castigo a los parricidas es tremendo. No sé si ustedes leyeron la famosa sangre romana. O sea, aquí es meterte en un saco con un gato, no sé qué, y no sé cuánto. Es terrible el castigo para los parricidas también. Y por ejemplo, el autor se muestra muy beligerante, este tema ya lo hablaremos, con el tema de la violencia doméstica o practicada contra las mujeres, y al mismo tiempo que es durísimo contra la cultura de la cancelación, en este caso el wokismo y el feminismo que se ha vuelto loco, y también lo critica el autor. De hecho, pero eso ya se hablará cuando lleguemos al tema. Es muy interesante cierta... Hombre, sí, por cierto, usted si pilla a alguien robándole en su casa, usted puede llamar a los vecinos y si el ladrón muere mientras usted lo está prendiendo, o sea, en el linchamiento, pues usted no se considera culpable. O sea, es un castigo que se ha merecido. O sea, también Roma va mejorando según van llegando las leyes. Los Osirrinco, el Digesto y las leyes de Ulpiano, o sea, va mejorando muchísimo Roma. Por ejemplo, también Lucio Cornelio Sila hizo también leyes. También está la famosa legislación que hizo Octavio, por ejemplo. Es muy interesante este tema, ciertamente, el tema de los delitos y de las penas. Por ejemplo, es muy el caso de Secundo Plaucio, por ejemplo, que este hombre fue acusado de matar a su mujer y el propio Tiberio entró en escena para evitar entró en escena para evitar que no fuera castigado. Se debe decir una cosa, que la República de Roma empieza ciertamente porque el rey de Etruria, o sea, el propio Tarquinio, que en este caso, el soberbio, que en este caso dominaba a los romanos, pues había violado a la hija de Colatino, en este caso a la propia Lucrecia. Si es verdad que son detalles, por ejemplo, que entran más en el terreno legendario, pero fue así, todo esto se hizo por salvar el honor de una mujer. Este tema lo llevará al paroxismo Shakespeare con su famoso Tito Andrónico, por ejemplo. Por ejemplo, el César, por ejemplo, estaba muy inspirado en las vidas paralelas de Plutarco, por ejemplo. Ya hablaremos un poquito del tema de la historia. Se hablará ciertamente del tema de la historia porque es ciertamente muy interesante la visión que tiene también Paco Álvarez el Romano de los historiadores, por ejemplo. Ese tema también se tratará más adelante, ciertamente. Pues nos habíamos quedado con, por ejemplo, Secundo Plaucio. Este hombre había asesinado a su esposa y entró el propio Tiberio. Y entonces la abuela del propio le obligó, bueno, más o menos le dijo que se suicidara y es así, es una sociedad que ciertamente todavía no había un dominio de la ley natural y bueno, si usted hacía algo que fuera en contra del poder establecido o cometía un crimen, pues podían pasar estas cosas. En cambio, el asesinato a manos de un esclavo de la esposa de Herodes Ático, el famoso preceptor de Marco Aurelio y amigo de Antonino Pío, en cambio quedó en nada. O sea, parece ser que se echó la culpa al esclavo. Eso sí, siempre parece ser que el propio Herodes Ático siempre lamentó la muerte de su esposa y le hizo un funeral y todo
todo lo que usted diga. O sea, bueno, el propio Nerón, ¿qué hizo? Al fin y al cabo, pegarle una patada a Popea y matarla mientras estaba embarazada y luego hacer una unión con el famoso Pitágoras y luego se casó encima con otra mujer, ciertamente. O sea, se casó con otra mujer, eso es lo que les digo. También hay casos, por ejemplo, un caso que ha enfurecido muchísimo es el tema de la política, que eso enfureció muchísimo a Paco Álvarez, la corruptela y la mangancia, por ejemplo. El caso de Galba, que fue el que provocó el levantamiento de Viriato. Este hombre provocó una matanza de lusitanos, fue juzgado, pero por desgracia se libraba, porque siempre la impunidad con el poderoso, ese tema lo lamenta y le trae a muy mal traer a Paco Álvarez el Romano, como a todos. Luego está también el tema de Cepio, el juicio de Cayo Verres, por ejemplo, la acusación de corrupción, por ejemplo, de Lucio Calpurnio Bestia, por ejemplo, en el caso de que había sido sobornado por Yugurta. O sea, uno le podían desterrar a no sé cuántas millas de Roma y eso le pasó a Ovidio, por ejemplo. Eso es lo que se les quiere decir. Y luego las cosas se endurecieron más. Ese tema ya lo trataremos cuando lleguemos al caso de las mujeres. El tema de los proletarios y de los imperios es muy interesante. Aquí hay una crítica muy dura contra todos estos que llevaban una doble moral. O sea, no estamos hablando ya de sinvergüenzas como Marco Licinio Craso. Estamos hablando de gente que parecía, yo qué sé, respetable, como el propio Marco Tulio Cicerón, y aún así se enriquecía alquilando casas de mal estado para pobres desgraciados, cobrándoles un dineral. Y lo que sobre todo le trae a mal traer a este hombre, sobre todo, es el tema de qué es lo que se hace, por ejemplo, con el trabajador. O sea que para el bueno de Marco Tulio Cicerón, un nuevo rico, porque un nuevo somus, como diría él, o sea, para trabajar era una vergüenza, o sea, y para otros, por ejemplo, esto lo critica también a los filósofos griegos, especialmente a Aristóteles. Aristóteles y Cicerón son muy criticados. Aristóteles no solo lo critica, por ejemplo, Paco Álvarez el Romano, también lo criticará Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña por su postura totalmente amoral. O sea, es el padre de la ciencia, de las disciplinas científicas, también le debemos mucho con el método deductivo, pero hay que reconocer que en el odio a los extranjeros y eso de poder esclavizarlos solo por ser extranjeros, ahí no estuvo bien ni Aristóteles ni tampoco Platón, ciertamente, y eso hay que denunciarlo. De hecho, por ejemplo, según Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña, habrían sido ciertamente los sofistas, gente como Gorgias y su escuela, los que habrían intentado frenar la esclavitud, aunque personalmente se puede decir que acabara con ella, ciertamente. Ya se hablará de ese tema cuando se llegue a las partes más interesantes ciertamente de esta crítica, más adelante, por ejemplo. El tema de los proletarios es muy interesante porque aquí te cuenta cómo funcionan los médicos, el tema de las lavanderías, que era terrible, ciertamente. Por ejemplo, las huelgas, por ejemplo, los artistas no estaban reconocidos, no se les consideraba, o sea, no estaban en colegias y no sé cuál, y también se le consideraba un trabajo servil. Esto, por ejemplo, los buenos de Séneca y de Marco Tulio Cicerón lo denunciaban y esto, por ejemplo, lo rechaza ciertamente. Sobre todo, ya este tema lo hemos dicho ciertamente, cómo se llevaba bastante mal el tema bueno, lo de siempre, la desigualdad de la riqueza, o sea, que nunca lo hemos resuelto, ciertamente, o sea, el tema, o sea, que unos tenían tanto y otros tampoco, ese es el gran problema que había con los proletarios, ya lo hemos hablado, que ciertamente, y no sé si lo dijimos, pero las revueltas de Espartaco no habían sido esclavos los que conformaban ciertamente los que conformaban el contingente de tropas de Espartaco. La mayoría eran hombres libres que vivían en condiciones miserables, casi peor que los esclavos. Eran los que conformaban ciertamente. Es muy interesante, por ejemplo, el tema de Dioscórides y los diferentes médicos, por ejemplo. No se menciona a Galeno, pero se menciona a otros médicos realmente interesantes que también aparecen aquí. El tema de la mujer es muy interesante. Ya hemos hablado ciertamente de que el autor lo que lo que critica ciertamente es
las críticas de la cultura de la cancelación y del wokismo, ciertamente, y del feminismo, o sea, que tachar a la sociedad romana de ciertamente de machista es asqueroso, o sea, y además un caso de presentismo. Yo ahí le apoyo totalmente al autor. Ya diremos en lo único en lo que he discrepado del autor, ciertamente, porque hay que entenderlo también. Pero vamos, porque, a ver, la mayoría del libro me ha gustado muchísimo, pero hay una cosa ya que no me ha gustado, y ya, pero ya se dirá cuál es. Lo que se les quiere decir en el tema de las mujeres es ciertamente bueno, que la sociedad es a despecho de lo que decía, por ejemplo, el documental de la BBC, por ejemplo, que también trata de desmentir, también la BBC dice muchas imbecilidades, ciertamente, que la mujer sí que tenía más derechos que en cualquier otra parte. Comparemos con, por ejemplo, en Grecia. Era una vergüenza en la mayoría de las polis griegas, menos paradójicamente en Esparta, donde tenía algunos derechos más, pero tampoco muchos más. Por ejemplo, creo que la sociedad en la que Roma, por ejemplo, las mujeres aquí podían heredar, podían divorciarse, ciertamente, y según el misógino de Catón, pues eran las que verdaderamente controlaban, o sea, la ley, o sea, no hubo manera ciertamente de imponer una ley, que eso sí que yo hubiera estado de acuerdo. Yo estaba muy de acuerdo con el programa de Augusto, pero claro, si tú propones un programa de regeneración moral, que ciertamente de haberse seguido, creo que Roma ciertamente quizás hubiera aguantado más tiempo incluso. Pero de haber seguido este tema, fomentar la natalidad y la familia, pero claro, si tu propia hija y tu propia nieta son unas viciosas, unas crápulas, pues hombre, nadie. Y encima, si luego tú presumes, yo qué sé, de ser un hombre campechano y luego te comportas, primero, subes al poder de forma bastante discutible, ciertamente, pues oye, pasa lo que pasa. Otra, por ejemplo, se desmintió, por ejemplo, el tema personalmente ya lo dijimos, que el tema de la presunta violación, lo más probable es que eso no ocurriera, del amigo que fue indultado por Rómulo, ciertamente. Lo más probable es que eso ni ocurriera, ciertamente, porque en aquella época no se llevaba ciertamente ese apellido todavía, ciertamente. No se llevaba ese apellido y eso también lo desmonta ciertamente Paco Álvarez el Romano, también lo desmonta. Se demuestra ciertamente que las mujeres sí que podían beber. En este capítulo yo discrepo porque ya el autor coloca en la lista de los misóginos al propio San Pablo. Eso es una vieja leyenda y un San Benito que ciertamente se lo han colado. No solo alguna feminista como Kate Atkinson y alguna otra, supongo que como Margaret Atwood. Pero yo sobre este tema me gustaría recomendar un maravilloso libro escrito por mi amiga, la escritora alicantina de la Comunidad Valenciana, Irene Macià, Mujer la creó, donde explica ciertamente las cosas. Paradójicamente, el mundo de los judíos es una sociedad donde la mujer tenía, no solo es avanzado, si lo comparamos, como por ejemplo, con las culturas mesopotámicas, ciertamente. Moisés, por ejemplo, permitió el derecho a heredar. Y ciertamente en el tema de los efesios es verdad que a esa mujer le pudo quitar el don de la evidencia el propio San Pablo y perdió su condición. Pero también se debe decir una cosa, y es que, por ejemplo, es verdad que dijo que las mujeres tenían que estar sometidas a los maridos y que no hablasen, pero también se debe decir una cosa, que también impuso una condición muy dura, que es que ellas tenían que obedecer a sus maridos, pero los maridos tenían que amarlas y dar la vida por ellas. Ahí está ese libro interesantísimo de Costanza Miriano, ciertamente, muy interesante, ciertamente, el tema de Costanza Miriano. Y vuelvo a repetir que no era lo peor. Lo que sí estoy muy de acuerdo es en la crítica que el autor establece con el hipócrita de Marco Porcio Catón. Este tenía una idea de la mujer bastante retrógrada, vamos a hablarlo así, pero el propio cayó en el vicio que se va a censurar, por ejemplo, tanto a Cicerón como a Séneca. El propio Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña también lo hizo, o sea, cuando criticaba a estos estoicos que predicaban una moral pero luego hacían otra cosa. Por ejemplo, Séneca hablaba de las bondades de la pobreza y él era riquísimo, y de la aceptación de la muerte, y cuando le llegó la sentencia de muerte de Nerón, quita, quita, bicho, quita, quita, bicho. Sí, sí. Bueno, oye, yo también, yo por lo menos, como dice la película esta de Cobáis, como dice Marco Vinicio, ellos saben morir, ¿no? Tú chillarías como un cerdo, pues yo estaría ahí chillando como un auténtico cerdo, como un berraco, vamos, eso es lo que se les quiere decir.
por meterle un poquillo de humor al asunto, ciertamente. Pues vamos a ver, este Marco Porcio Catón, el viejo, pues vamos a ver, tuvo descendencia de su esposa, pero el descendiente más célebre procedía de una esclava llamada Solanina, una ibera, y para callar los reproches del público, o sea, este hombre era de volver a la vida romana y no dejarse corromper por los griegos, yo qué sé, por Cátulo, por Lucrecio, por Carneaces, porque degeneran y hay que vivir como los padres de la patria, ciertamente, como Bruto, ¿cómo se llama? Como Estebola, como así, poner la mano y ahí aguantar, hombre, aguantar el fuego. Eso es lo que se les quiere decir. Había que ser, como yo que sé, como esos grandes hombres de la patria que hicieron grande a Roma y que por culpa del contagio con los griegos se echó a perder. Y también el tema de las mujeres, que por culpa de las mujeres y sus vicios y sus afanes, ¿cómo era esto? A ver, y por sus, por sus apetencias y por su por su consumismo, ciertamente era lo que estaba llevando a Roma al desastre. Pero él se casó con una esclava hispana. ¿Y qué fue lo que hizo? Ciertamente, pues lo que hizo fue liberar a la esclava y así poder casarse con ella. Se debe decir una cosa, de ese tema ya hablaremos cuando tengamos que hablar ciertamente de los esclavos, ciertamente. Lo que se debe decir de una cosa es que si tú te casas con un esclavo, el hijo que tengas con un esclavo es un esclavo. Para eso tienes que liberarlo antes. Ya se hablará un poco de la condición del tema de los esclavos, ciertamente. Que también que podía ser su condición mucho mejor que la de los hombres libres, pero también mucho peor. Ojo, eso ya lo hablaremos. Por cierto, luego de este matrimonio con la libertad, pues vino, por ejemplo, vino el gran enemigo de César, Marco Porcio Catón, el Uticenses. Hay que llamarlo a uno el viejo y a otro hay que llamarlo el censor, por ejemplo, o el Uticense. Porque este fue famoso por ser gobernador de Chipre y por oponerse a César y por la gran marcha de los 10.000 de Catón, o sea, pasar de un lado a otro de África, que no sirvió para nada, porque luego César lo humilló. Este hombre, pues vamos a ver, se casó con una mujer llamada Marcia, pero como el rival de Cicerón, Quinto Hortensio, se caprichó de la esposa de Marco Porcio Catón, él, que era tan estoico, no sé qué, dice, me voy a divorciar de ella y se la voy a dejar a este tío. Y entonces, bueno, gracias a Dios, el Quinto Hortensio estiró la pata en unos pocos años y al final Marco Porcio Catón pudo volver a casarse con su esposa, que encima lo quería. ¿Cómo pude querer a alguien a ese hombre? Después de casi haberte prostituido. Bueno, tuvo una hija Porcia que luego se casó con Bruto y tuvo una muerte horrible. Me parece que un brasero que la quemó, vamos, se puede decir. Se suicidó de forma tremenda, eso se le puede decir. Pero bueno, el tema de las mujeres, por cierto, se desmonta la tesis. Primero el tema de las vestales. El tema de las vestales eran muy pocas. El sacerdocio, en cambio, en esta época sí, los sacerdotes podían tener hijos. Había cultos de todas clases. El culto de Cibeles, madre mía, los hombres se tenían que mutilar y emascular. Eso se lo quiero decir personalmente. Y luego está, pues, las mujeres, las únicas que tenían un voto de castidad que se encerraban eran las vestales, pero duraba pues unos años, no duraba toda la vida, ciertamente. Ellas se les confería, por ejemplo, los testamentos y no sé cuánto. Esto, por ejemplo, lo desmonta diciendo, porque hay muchas ideas preconcebidas de Roma y por eso es tan interesante. Lo que buscaba era, por ejemplo, continuar la historia de su amigo Javier de Santa Marta cuando hizo una historia de las mujeres, ciertamente, y eso era lo que pretendía. Lo que quiere decir el autor es que cualquiera puede escribir sobre el tema ciertamente, mientras lo haga de forma respetuosa. Bueno, un tema muy interesante. El tema de los esclavos no lo hemos tratado. Sí, esclavos del ritmo. Bueno. Luego, otro tema muy interesante es el tema del templo a la taberna. Me parece que me adelanté y traté el tema en mi crítica, el tema de los esclavos antes del de la taberna. Vamos a ver, en una sociedad donde todo estaba imprevisto, donde la mortalidad era muy alta, donde llegar a los 30 era dificilísimo, pues hombre, los pocos placeres que había eran las termopolias, la gente vivía en ínsulas, la mayoría, o sea, no en domus ni en vilae, por ejemplo, y las cosas empeoraron muchísimo más en el Bajo Imperio Romano. Y bueno, uno de los pocos placeres era ese, o sea,
Y uno de los temas más interesantes es el tema de la magia y de la superstición, o sea, y sobre todo las venganzas personales, o sea, generalmente las maldiciones se echaban contra los ladrones, ciertamente, contra los ladrones que le robaban las cosas. Son muy interesantes el Oxirrinco, personalmente. Este tema es muy interesante porque también había, me parece, dos universidades, me parece que la de Aarhus en Dinamarca y me parece que en Bohemia, donde más o menos pretendían reconstruir una historia de Roma por medio de las lápidas. El estudio tampoco pudo completarse ni desarrollarse. Los esclavos del ritmo es muy interesante porque ya trata el tema de los esclavos. Ya se ha dicho ciertamente que el tema de los esclavos es absolutamente fascinante porque los esclavos, porque bueno, es verdad que tú no tenías ningún derecho. Es verdad que hay mejoras para los esclavos a partir de la llegada de los estoicos, pero ya hemos visto que los estoicos que tienen una doble moral, como ya hemos visto a pesar de Epícteto, por ejemplo. Zenón era muy criticado por Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña y también el propio Séneca, ciertamente, que tiene también lo suyo, o sea, las conspiraciones. Ah, no hemos hablado, menudo el Claudio, menudo. No estamos hablando del amigo de Paco Álvarez el Romano, estamos hablando del emperador, que no dejaba a nadie dormir, maldita sea, con sus ronquidos, y la gente le tiraba huesos de uva, pero claro, hay que reconocer que esto lo cuenta Suetonio, y Suetonio, digamos que Paco Álvarez el Romano, igual que mi amigo Manuel Alfonseca, considera que no es de fiar. Él considera que la mayoría de los historiadores a los que consideramos infalibles, pienso en Suetonio, en Tácito, escriben, por ejemplo, ciertamente historias, por ejemplo, escriben ciertamente historias pues, para la dinastía posterior, así que es evidente que resaltan los aspectos más dinásticos de la dinastía Claudio-Juliana, y ahí que sean muy críticos. No nos dice nada de Dion Casio, pero supongo que tendrá mucho más. No hemos hablado tampoco del relato, pero esto lo tendríamos que haber tratado en el tema de los bandidos, por ejemplo, en las etiópicas de las etiópicas de Heliodoro. Es muy interesante como el caso de Menón, como huye de un bandido y no sé cuántos. El esclavo, vamos a ver, ya hemos dicho bien claro que a pesar de lo mal que van las cosas, ciertamente en Roma, casi no hubo sublevaciones de esclavos y nadie pensó en abolir. Igual que pasa en el tema de las mujeres, deja bien claro una cosa. Ni siquiera el cristianismo llegó a acabar con eso, ciertamente. Sí es verdad que hay que resaltar los esfuerzos que hizo el Papa Calixto, por ejemplo, que antes, y esto lo estuve hablando con Carlos de Miguel, antes ciertamente de que a San Patricio, que fue esclavo también, se dedicara a atacar la institución, ya lo hizo Calixto. Calixto parece ser que había sido un esclavo y que ciertamente llegó a papa. Luego pues, volvió a restablecerse la prohibición de que ningún esclavo podía ser papa, y luego no se retocaría durante bastante tiempo. Pero lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis queridos y bien hallados suscriptores, es que lo que critica es la doble moral. O sea, que por ejemplo, la civilización, por ejemplo, más esclavista de la historia es paradójicamente el Islam. Y el Islam no ha recibido las críticas que, por ejemplo, sí que ha recibido la sociedad oriental. Que muchos, dice más o menos Paco Álvarez el Romano, que muchos de estos esclavos eran conseguidos por tribus africanas que se los vendían a los musulmanes y a su vez estos se los vendían ciertamente a portugueses y españoles. O sea, la mayoría de los esclavos eran negros, pero también había muchos blancos. Tenemos el caso de los piratas de Berbería, por ejemplo. Estados Unidos llegó a hacer, por ejemplo, una campaña en el siglo XIX contra los piratas en Berbería. Fue una de las, no sé si la segunda guerra, después de la guerra de la independencia americana, la que se llevó a cabo. Por ejemplo, se ha denunciado, por ejemplo, y lo denuncia el autor, lo que pasó con la revuelta del Mahdi, la famosa revuelta del Mahdi en el Sudán del Jartum, se hizo porque Inglaterra, por una vez, porque Inglaterra siempre le gustaba exportar el caos y corromper para destruir y dividir para conquistar, pues ciertamente, para una vez que intentó hacer algo bueno, que es acabar con el tráfico de esclavos, tenemos el caso de Gordon, por ejemplo, lo que pretendía era eso, acabar con el tráfico, y esto generó la revuelta del famoso Mahdi, por ejemplo. Fue por esto. En Sudán, por ejemplo, había una calle dedicada a un traficante de esclavos, y nos pone el caso del ISIS, por ejemplo. Hay algunos países donde todavía sigue estando la esclavitud, y el autor, por ejemplo, critica el trabajo infantil.
y se podemos decir, en esta sociedad, en este siglo XXI, que se las arroga y tiene unas ínfulas, que el siglo XX, que ha sido uno de los más sanguinarios de la historia, y el siglo XXI puede permitirse dar lecciones a la gente de la antigüedad. Yo personalmente lo digo que no. Algunos me dirán, pero Fons, en un Estado cristiano, sí, sí, cristiano, pero ya el secularismo bonito se ha hecho mucho caso. O sea, ya en el siglo XVIII los propios ilustrados hablaban de que había que ampliar la esclavitud, ciertamente, que había que ampliar la esclavitud. Y, o sea, usted elimina la pena de muerte, sí, eso está muy bien, pero hay que castigar a los presos de alguna manera y eso se hace mediante esclavitud. Beccaria, por ejemplo, hablaba de este tema. Y, por ejemplo, cómo se hizo rico Voltaire con el comercio de negros y de esclavos. Un hombre que era parcialmente un racista y tremendamente antisemita. Si no, lean la historia del judío Isaacar con el inquisidor. O sea, se odiaba tanto a la iglesia como a los judíos, el propio Voltaire. Y esto lo debemos decir así, ciertamente. O sea, el siglo XVIII empezó a incubar una serie de monstruosidades. Esto también lo cuenta, por ejemplo, en Imperios de la Crueldad, como por ejemplo la gente empezó a querer parecerse, yo que sé, a Esparta, a Atenas, a Roma, y imitó lo peor de ellas. Esto lo cuenta Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña, por ejemplo. Lo cuenta así. Y empezó a imitar lo peor. Pero por eso yo estoy muy de acuerdo con la defensa y el brillante alegato que ha hecho Paco Álvarez el Romano en este tema. Se debe decir, por ejemplo, los musulmanes tenían un mercado de esclavos en Sevilla y también vendían esclavos a Venecia, que también los vendía por allí. Y también, por ejemplo, no solo estamos hablando de gente de raza negra de la ruta del Sudán, que la ruta del Sudán, que es el occidente de África, no el Sudán histórico. También estamos hablando de los famosos eslavos y de la esclavonia, ciertamente. Esto lo cuenta aquí el propio autor y va en la línea de lo que dice Antonio Crespo Francés, el autor de Esclavos Blancos, personalmente. Eso lo cuenta también, ciertamente. Vuelvo a repetir que no era fácil ser esclavo, pero no hubo casi rebeliones, ciertamente, salvo la de Espartaco y muy pocas más, a pesar de que siempre hubo motivos, podría haber habido motivos. Pero Roma, a pesar de todo, también se empezó a dar cuenta de que la esclavitud no le era beneficiosa. Y sobre todo, usted, si era esclavo, podía usted comprar la libertad, ciertamente. Pero eso sí, si usted se convertía en liberto, ciertamente también tenía que seguir estando o vinculado a su amo de alguna manera, ciertamente. La situación era muchísimo mejor que, por ejemplo, la de los proletarios, los capitecensi, como ya hemos hablado, ciertamente. Y el tema de la situación terrible de los alumni, o sea, los huérfanos, los alumni o los clientes o los expósitos. Esa situación era terrible. O sea, tú podías, si había un niño no deseado, tú podías abandonarlo, ciertamente, y que lo cogiera el que quisiera. Incluso podías matarlo si quisieras, si querías. Este tema ha sido muy criticado, pero es así, eso ocurría. Vuelvo a repetir. Pero eso sí, el esclavo se supone que no tenía derechos, pero podía vivir mejor que tú, o sea, y también tenía posesiones y dinero, o sea, por ejemplo, si el señor no estaba, por ejemplo, estaba el hombre libre y se podía torturar al esclavo para averiguar el paradero. Eso pasa, por ejemplo, en la novela del Asno de Oro, por ejemplo. Es lo que se les quiere a ustedes decir. No, en el Esclavo de Oro pasan este tipo de cosas. O sea, por ejemplo, hubo libertos que alcanzaron un gran estatus. Por ejemplo, pienso en los esclavos de Nerón, por ejemplo, en los libertos que alcanzaron un gran poder personalmente. La mayor Ternos, espera, Narciso, Palas, Polibio en la época de Claudio, pienso en Ternops, en Faón, en Helio, Pitágoras, con el que se llegó a casar el bueno de Nerón, ciertamente. Antonio Acenis, una liberta que llegó a ser la amante del propio Vespasiano, ciertamente. También está el caso de Pedanio II, donde los esclavos se sublevaron contra él por su crueldad. Hay casos muy interesantes, personalmente. Esto lo cuenta Tácito y también lo rescata Henry Sienkiewicz en el Quo Vadis. Pero vamos a ver, había muchas formas de... Generalmente lo que solía hacer el amo era la manumisión, sobre todo si el esclavo llevaba muchos años de fidelidad y le había sido fiel. Y sobre todo
podías firmar delante de testigos u otras maneras. Había varias maneras de liberar a los esclavos, ciertamente. Eso es lo que se les quiere decir a ustedes, mis queridos suscriptores. Había muchísimas formas de libertar a un esclavo. Eso sí, había destinos terribles, como por ejemplo, podían ser gladiadores, podían entrar en la lotona, podían ser utilizados para la prostitución, la infantil de hombres y de mujeres. Eso lo quiero decir también. O sea, no solo era el tema de las mujeres, eran todas. Y eso se lo quiere decir ciertamente. Eso es eran para todos el tema de la prostitución. Eso es lo que se quiere decir a mis queridos suscriptores. El tema por trabajar en la lavandería, que era terrible. Y luego, sobre todo, lo que era espantoso, que era un destino peor de la muerte. Si ustedes han visto la maravillosa que yo les recomiendo, han leído la novela de Per Lagerkvist, El Barrabás, por ejemplo, vean mejor la película de Fleischer, que es muchísimo mejor, las terribles escenas de las minas. Este tema, por ejemplo, lo trató un poco Diodoro Sículo, por ejemplo. Lo ha tratado también Diodoro Sículo, por ejemplo. Es muy interesante, ciertamente. Ese tema es terrible. La gente no duraba más de 2 o 3 meses debido a las terribles condiciones. Espantoso, ciertamente. Es lo más espantoso. Y bueno, llegamos a un tema muy interesante, el último capítulo, sexo, vicio y rock and roll. En este tema tratamos un tema muy divertido, como es el tema de la prostitución, de las escortiae, las pornai, que parecían términos extranjeros, pero no lo son. Las lupa, ciertamente. Las cortesanas, hijo mío, las cortesanas, ¿no? Yo no las he frecuentado ni lo pienso hacer. Además, soy pobre y no voy a hacerlo. Prefiero gastarme el dinero en libros. Yo sí, no creo que nunca tenga esa oportunidad, pero si hago el amor, será por amor. Eso es lo que quiero decirles. Lo que se les va a decir personalmente, mis queridos suscriptores, es que, por cierto, la razón por la que porque la que el autor tiene una muy mala opinión de Suetonio es porque es una persona especializada en cotilleos y que este autor no es famoso, se hizo famoso por la historia de los 12 Césares, pero en vida lo que le hacía famoso es una historia de la prostitución y de los escándalos. Era como lo que se diría un paparazzo, caballeros, el propio Suetonio. Eso es lo que se les quiere decir personalmente a todos ustedes. Y por eso se tiene tan mala opinión y también la tiene mi amigo, el profesor Manuel Fonseca. Eso sí, se le lee divinamente, ojo. A diferencia de Tácito, que se me hizo un poquillo pesado, tengo que leerle la Germania, pero los anales a mí se me hicieron un pesadísimos. He leído a Salustio, no he leído ni a Polibio ni a Tito Livio, pero algún día supongo que me tendré que animar a leerlos también. A Dion Casio supongo que también tendré que leerlo algún día. Las historias de los emperadores también cuenta algunas anécdotas jugosas el propio autor. El tema de las prostitutas es muy interesante, o sea, nos quiere decir una cosa, que a diferencia del caso de Mesalina, el autor se muestra muy escéptico con la posibilidad de que todas las prostitutas fueran rubias. Se decía una cosa, y es el tema ciertamente de que como muchas de esas mujeres eran de la Germania, alemanas, como muchas de esas mujeres eran germanas, que podían ser muchas rubias por eso, pero generalmente no era así. Eran de todas las procedencias, o sea, llevaban una peluca, pero no, parece ser que no es del todo cierto. Lo que sí que hacía Mesalina es llevar una peluca. Nos cuenta, hay anécdotas muy bonitas, por ejemplo, de unas prostitutas que hacen como esas películas, como una película de estas de John Ford, o sea, que hay una ciudad prisionera y pueden liberar a todos los prisioneros de la ciudad, o sea, rescatarlos gracias al ahorro y el dinero que tenían las prostitutas, por ejemplo. Y hay casos, por ejemplo, de Santa Igiciaca y Santa Tais, por ejemplo, de una abadesa, por ejemplo, que ciertamente, de una madame de burdel que se convirtió al cristianismo y lo que hizo fue reconvertir el burdel y transformarlo en un monasterio. Eso fue muy divertido. Y luego está pues la historia de un hombre que se pone a escribir cartas a una prostituta a la que quería muchísimo. A mí me pasó eso, algo así también. Y bueno, le dice, no sé, y le empieza a decir qué guapa, no sé qué, qué hermosa eres, no sé qué, y dice, menos elogios y dame más dinero. Esto lo cuenta el autor en Crónica Rosa o Rosa Rosae, lo cuenta también ahí el autor y ha rescatado esta hazaña. Y nos cuenta la historia muy interesante de la emperatriz Teodora, quizás el caso más interesante de una mujer que
que más o menos protagoniza la historia de Pretty Woman. Dice, uy, esto tendría que haberlo dicho en mi crítica, pero no lo dije. Pues hace lo mismo que el personaje de Pretty Woman, interpretado por Julia Roberts, que al final pasa de la casa de... Tenía un número espectacular. O sea, hacerlo desnuda y que le picoteen meterse maíz en ciertas zonas, no vamos a ver, y que le picoteen los bichillos. Pues me gustaría mucho a mí leer, por ejemplo, el libro, ya lo hemos dicho, de Francis Febré, por ejemplo, de este tema, y las novelas de Gillian Bradshaw, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, ya se verá si algún día se pueden conseguir. Pero lo que se les quiero decir es que se cuenta su historia y cómo esta mujer tan valiente, eso sí, una hereje monofisita, y que prácticamente desterró a nuestro papa. Y luego y va el calzonazos de Belisario y lo permite. Bueno, yo prefiero... De todas formas, el autor sí que se muestra muy crítico tanto con Procopio, con su historia secreta, que encima, vete a saber si la escribió él, se muestra muy crítico, y también con la novela del conde Belisario. Se debe decir que el conde Belisario también sale también, por ejemplo, el autor, sale Procopio también, pero Procopio es un personaje negativo también en esa novela. O sea, más o menos yo creo que se inspiró mucho en la historia de Procopio, pero la historia la cuenta el eunuco de Belisario, que es Eugenio, por ejemplo. No la cuenta Procopio. O sea, Procopio es un personaje que está muy mal visto también, pero parece ser que le sirvió. También es verdad que a Robert Graves le interesa siempre contar una historia siempre alternativa, gnóstica, bueno, en fin, bastante, o sea, que le gusta mucho a Robert Graves la historia alternativa, por eso no deben ustedes confiar. A mí el capítulo que me gustó mucho es el tema de los espías. Aquí recoge una anécdota de Amiano Marcelino de cómo un persa se introdujo en el campamento de Roma y hacía este tipo de cosas. Nos cuenta, y esto también lo cuenta, por ejemplo, Colin McCulloch en El primer hombre de Roma, cómo para derrotar a los galos en la batalla de Aquae Sestiae y Vercellae. Aquae Sestiae me parece que la gana, no sé si la gana Quinto Lutacio Cátulo, y la otra me parece que la gana Cayo Mario, como para derrotar a los teutones, cimbrios y galos, pues el propio Sila se tiene que infiltrar en de espía. Quiero recordar que este hombre le tendió una trampa a Yugurta y lo capturó. Y luego aquí se infiltró de espía, y esto lo cuenta, por ejemplo, Colin McCulloch, ciertamente. Y esto es lo que hace la novela muy interesante. Yo lo único que le puedo censurar al autor pues son las críticas a San Pablo, no solo en el tema, por ejemplo, le censura el tema del machismo, y también dice que los cristianos no abolieron la esclavitud. Es cierto, no la abolieron y la esclavitud siguió existiendo, pero se mejoró la condición de los esclavos y se obligaba al dueño a tratarlos bien, a pesar de no ser cristianos. Se tenía esa obligación moral. Otra cosa es que primero la teoría siempre es muy bonita y luego la práctica pasa lo que pasa. El gran problema, como dijo Chesterton, es que nunca se llegó a aplicar el cristianismo de verdad. Ojalá se hubiera aplicado, pero también es verdad que ya sabemos cómo es el mundo. El mundo generalmente, aparte, es muy complicado. Aunque se hubiera llevado a cabo toda la teoría, siempre va a ser muy complicado. No, el reino de Jesucristo no es de este mundo, sino del siguiente. Eso sí, hay que hacer méritos para conseguir la llegada al otro, y eso es practicando la caridad. Pero yo vuelvo a repetirlo, hay una forma mejor de que las leyes para acabar con la esclavitud. En el momento en que destruyes el odio entre el esclavo y el amo, y el amo trata al esclavo como un amigo, entonces ahí se acaba la esclavitud. Eso es lo que personalmente yo deseo decirles a todos ustedes, y es lo que me gustaría de quedar. Por cierto, ¿acaso, a pesar del tema de esa mujer a la que quitó el don de la profecía, no intercedió ciertamente San Pablo no intercedió para que Filemón no maltratase ni tratase mal a Onésimo? ¿No le reprendió por eso? Eso también debe constar en su favor, ciertamente. Si quieren ustedes saber, por ejemplo, cómo el cristianismo pudo hacerse es por el tema de la caridad. Ese tema lo censuró mucho Juliano el Apóstata. Lean el libro de Cómo la Iglesia salvó la civilización, del gran Thomas E. Woods. El capítulo dedicado a la caridad de los cristianos. El único capítulo que no me gustó fue, por ejemplo, el que dedicó a, a, a Bartolomé de las Casas. Pero bueno,
Y luego está el capítulo de Ron y Stark, que hace un estudio sociológico del triunfo del cristianismo, porque ganó, aparte de contar con el apoyo de los emperadores del Bajo Imperio. Y bueno, a pesar de esa leve crítica personalmente que le hacemos en el tema del cristianismo, hay alguna crítica, pero no muchas. Me parece que me cae muy bien Paco Álvarez el Romano. Este no será el único libro que le lea a nuestro que yo lo recomiendo muy vivamente, se lo va a pasar muy bien y es enormemente divertido. Y, y bueno, recomendarle, y tengo el libro por aquí de Somos Romanos, así que también supongo que se leerá muy pronto. Y bueno, espero y además se ha comprometido a ir al canal y grabar un vídeo con mi jefe. Veremos a ver si podemos tener un tema muy interesante del que tratar. Mi siguiente crítica, pues no sé, seguramente sea la crítica de cristianismo y anticristianismo en la ciencia ficción y la fantasía, o quizás escriba la reseña que tengo muchas ganas de escribir del Trasgo, del escritor ruso Fyodor Sologub. A este libro le pongo 5/5. Espero que esta crítica haya sido de su agrado y que Dios les guarde a todos los que vean este vídeo y que haya sido de su gusto.